arquitectas, deportistas, estudiantes, maestras, amas de casa, doctoras, escritoras, empleadas, madres de familia, científicas, enfermeras, periodistas, empresarias. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa Mujeres Transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Mi nombre es Rocío Ortiz y a nombre de mi compañera y amiga Selene Salas, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio que nos une a través de Canal 24.1 en televisión abierta, en el 97.9 de FM Radio Zacatecas y en Facebook nos pueden ubicar en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy estaremos platicando con una persona y productora profesional que ha incursionado en la historia del periodo novohispano y la presencia de otras mujeres para destacar sus aportaciones. Les invitamos a permanecer con nosotros y vamos a conocer de nuestro tema de hoy. Mujeres en el siglo pasado y mujeres de hoy. Mucho se habla actualmente sobre el despertar de la mujer en la exigencia de sus derechos humanos, la igualdad de género, el empoderamiento, la sororidad y muchas formas, métodos y acciones se llevan a cabo con más enjundia para hacer escuchar sus voces en la consigna de una mirada dignificante ante la sociedad machista. Insistimos en hacer un análisis de cómo se ha tratado y se ha asumido el rol de la mujer en la antigüedad. Ella tenía que sucumbir, obedeciendo a los más despóticos caprichos de su señor, porque no podía entablar lucha alguna, segura de que el premio del vencedor se adjudicaba al que ostentaba más fuerza física. Así es que la mujer quedaba nulificada. Era un ser pasivo sin carácter, un instrumento ciego, torpe o hábil, según quien lo manejaba. Siempre sumisa, obediente y hasta mutilada emocionalmente. En el pasado, la mujer no tuvo iniciativa. Hoy sí tiene influencia, la debe a su astucia. En el presente, la mujer tiene acción, valiéndose de sutilezas y ardides y poniendo en juego cuantos sofismas y subterfugios le inspira su viva imaginación. En el porvenir ejercerá influencia directa legalmente, sin falsear su carácter, porque se invocará la lógica y la justicia. En el porvenir se esperan mujeres empoderadas, con trato justo, convenciendo a todos y a todas de que es digna de ser tratada con dignidad en sus derechos, no le quita la razón, ni la justicia, ni la libertad, la independencia que debe tener todo ser debido a la sana conciencia y recto criterio. Felizmente, vamos caminando hacia el progreso, hacia la verdadera luz que ha de rasgar las densas brumas que encapotaban los limitados horizontes de la mujer de la antigüedad. Felizmente, nos hallamos próximos a alcanzar para la mujer una igualdad bien entendida. Si hoy todavía se ridiculiza a la mujer ilustrada, luchadora, consciente y con deseos en aras de cambiar su condición social limitante, andando el tiempo parecerá muy natural que lo sea. Del mismo modo que en otros tiempos estuvo prohibida la enseñanza, la protesta, la participación a las mujeres y ahora tienen amplias facultades para ejercer lo que cada una se le antoje ser. Sin duda alguna, sigue habiendo una gran brecha para lograr todas las expectativas dignas de merecer. El machismo se resiste, permanece, pero a su vez las féminas también resisten, luchan y progresan. Sus virtudes cada vez más se agigantan. Nunca dudes de una mujer cuando se decide a cambiar. Sí, muchas gracias, Moni, por ayudarnos a conocer y reflexionar sobre estos aspectos, sobre estos temas de la mujer y los cambios que podemos percibir a través de
la charla que vamos a tener a continuación de otras mujeres, de la transformación de los roles, los espacios que vamos ocupando y cómo nos percibimos a nosotras mismas a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Moni Buenrostro, por estar con nosotros. Buenos días. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, conociéndola a través del siguiente video. Emilia Reséndez Guerrero, licenciada en Historia, maestra en Filosofía e Historia de las Ideas, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, docente investigadora de TC en el doctorado en Estudios Novohispanos, UAS, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Perfil PRODEP, líder del cuerpo académico Consolidado Imágenes y Discursos de la Modernidad, conferencista y ponente en congresos locales, nacionales e internacionales con temas relacionados con sus líneas de investigación. La Compañía de Jesús en Zacatecas, Historia de las Mujeres y Perspectiva de Género e Historia de la Prensa en Zacatecas. Es integrante de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y de la Red de Enseñanza de la Historia. Ha publicado 80 ponencias y artículos en revistas y memorias nacionales e internacionales. Ha publicado 9 libros individuales y coordinado 12 colectivos. Acreedora en 2010 al reconocimiento Mujeres que abrieron camino por el INMUSA. Reconocimiento por su producción escrita en pro de las mujeres por C Mujer en 2017. Galardonada en 2017 por Gobierno del Estado de Zacatecas con la Medalla al Mérito en Investigación Histórica. En 2021, la Universidad Autónoma de Zacatecas le entregó el reconocimiento al mérito académico. Sus últimas publicaciones son Zacatecanas en el devenir de la historia siglos XVIII, XIX y XX, 2020. Grandes temas y momentos de la educación en México, siglos XIX y XX, 2020. Memorias de papel, prensa y sociedad zacatecana a 2 siglos de distancia, 1825-1931. La doctora Emilia Reséndez Guerrero es una mujer que con sus acciones transforma a Zacatecas. Qué gusto tenerla aquí en este espacio, doctora Emilia Reséndez, por estar con nosotros en esta serie de pláticas que se han estado desarrollando a través de Canal 24 y Radio Zacatecas con mujeres que han dejado una aportación puntual. Antes de iniciar con esta plática, queremos agradecer a nuestra compañera Aide Cárdenas por este texto de la editorial que les presentamos recientemente. Gracias por estar con nosotros y ¿qué le parece si nos permite conocer un poquito de su inicio en lo que es la actividad académica y como investigadora? Cuéntenos, por favor, qué fue lo que le llamó la atención para dedicarse a la historia. Muy buenos días, Aide, muy buenos días, Rocío. Muchas gracias a Selene por la invitación para estar con ustedes. Estimado público que nos ve y nos escucha, es un gusto estar aquí para compartir algunas de las experiencias. ¿Qué me motivó para ser historiadora? Bueno, pues desde que era adolescente me gustaba escribir. Cuando leí en segundo de secundaria el diario de Ana Frank, me gustó mucho y decidí escribir un diario. Cuando estaba en tercero de secundaria, mi libro de literatura me encantó tanto y empecé a escribir poesía. Entonces, con el tiempo yo creí o decidí que quería escribir, pero literatura. Sin embargo, las cosas se van dando a veces de otra manera. Y también me gustaba mucho la historia, me aprendía los nombres, las fechas, los lugares, los acontecimientos, me gustaba mucho y tenía facilidad para todo ello. Estudié la normal básica en un colegio en Aguascalientes, en el Colegio Guadalupe Victoria, y la maestra de historia daba sus clases excelentes. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar que también me gustaría ser historiadora. Era escribir, lo que yo quería era escribir. Entonces, cuando terminé la normal básica, me fui a estudiar a Guadalajara la normal superior y quería estudiar la especialidad en literatura, pero como que llegué un poco tarde y me dijeron ya no hay en literatura, el grupo está lleno. Dije, bueno, pues entonces historia. Voy a estudiar historia y cuando termine la licenciatura en historia, voy a hacer la licenciatura en literatura. Hasta la fecha, nunca he hecho la licenciatura en historia. Ya no hubo perdón, tiempo, en literatura. sí. Me quedé atrapada, gratamente atrapada en la historia. Entonces, pues como que esa es la trayectoria de cómo fui llegando a la historia. Y empecé a dar clases de historia en secundaria desde muy pronto. Y entre más estudiaba, más leía, más me gustaba.
Sí, yo creo que aquí nos acaba de mencionar algo muy interesante. A veces tenemos ciertos temores por ciertas áreas del conocimiento. La historia, desafortunadamente, es una de ellas que dan temor en las escuelas, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, porque muchas de las veces se forza mucho a que sean datos exactos y no se permite conocer el contexto, lo que nos ayudaría a comprenderla mejor, a disfrutarla y a seguir como queriendo investigar qué más pasó, ¿verdad? Me gustaría aquí que nos platicara de este momento, justamente usted como estudiante, ¿qué es lo que le llamó la atención de esos hechos históricos? ¿Hubo algo en especial? Bueno, también cuando tenía 15 años compré un libro de segunda mano sobre la biografía de María Antonieta. Y exactamente en ese libro se describía la situación que se vivía en Francia, el contexto, cómo ella siendo extranjera tiene que venir a París porque está destinada a casarse con el rey, un rey al que ni siquiera conocía. Entonces leer este libro me gustó tanto porque no son datos y fecha nada más, nombres, sino que va conjugando de una manera tan amena los nombres con los acontecimientos en el contexto, cómo ocurre, cómo piensa una sociedad respecto de las mujeres, cómo les asigna un lugar y cómo hay tantas supersticiones a veces en torno a la mujer. Entonces esto también fue muy importante porque de ahí yo no sabía que muy a la larga iba a decidir que una de mis líneas de investigación era la historia de las mujeres. Creo que esa lectura que hice cuando tenía 15 años sobre la biografía de María Antonieta también me llevó a decidir a la larga estudiar a las mujeres. Sí, y bueno, aquí son dos aspectos que finalmente van a unirse. Siempre vemos que el proceso de independencia o la posguerra o la historia de los clásicos, pero finalmente siempre vamos a encontrar relaciones. Pero sí me gustaría que nos platicara, nos comparta, ¿por qué decide estudiar el periodo novohispano? Bueno, también cuando uno va a hacer una tesis, quienes hemos estado, ¿verdad?, nos piden que haya elección de un tema. Y el primer tema que yo pretendí investigar cuando estaba en la licenciatura era algo sobre la historia de Zacatecas. Pero a final de cuentas hubo la oportunidad de titularse por promedio, perdón, y me titulé por promedio. No hice la tesis, la dejé iniciada. Cuando entré a la maestría, definitivamente había que elegir un tema de investigación y de nuevo me vino la oportunidad de hacer algo sobre la historia de Zacatecas. Y como había estudiado en un colegio de la Compañía de María, se había hecho mucha alusión a la Compañía de Jesús. Y entonces investigando, yo me di cuenta que la Compañía de Jesús tuvo en Zacatecas dos colegios, el Colegio de la Purísima Concepción de la Compañía, que estaba en lo que hoy es el Museo Pedro Coronel, y el Colegio de San Luis Gonzaga, que ni siquiera terminó de consolidarse, que estaba en donde hoy es la Preparatoria 1. Y entonces decidí hacer una investigación que estuviera relacionada con el origen de la Universidad Autónoma de Zacatecas y tuve que ir a la Compañía de Jesús, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, que es a finales del siglo XVI cuando llegan. Y ahí empiezo a estudiar el periodo novohispano. Y entonces me di cuenta pues, que había partes muy importantes que esos 3 siglos no son planos como nos los habían hecho creer, que el siglo XVI es el siglo de la conquista, el siglo de la evangelización. El siglo XVII es riquísimo porque es el barroco, donde hay producción artística, en la literatura, en la música, en el arte. Había una riqueza enorme. Y luego el siglo XVIII cambiante con las reformas borbónicas, con toda una transformación. Y en ese contexto está la Compañía de Jesús impartiendo educación como la orden religiosa más importante en toda Nueva España. Y tienen 2 colegios aquí y entonces, bueno, pero los expulsan en 1767. Y entonces yo digo, ¿por qué los expulsaron? Si eran tan ilustrados, si daban la educación a todos los criollos, si eran tan importantes. Pues justamente porque en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, hay un deseo de la corona española de recuperar el poder, el control y quiénes son los más visibles, quiénes son los que más concurren, atraen gente, los jesuitas. Entonces, para poder como dar un ejemplo de que todo el mundo se tiene que disciplinar,
vamos contra los jesuitas y son expulsados. Y entonces decidí estudiar como tema la expulsión de la Compañía de Jesús en Zacatecas, y pues ya me volqué en ese tema porque los documentos estaban en Chile, no los había en el archivo histórico de aquí, ni en el del AGN, y bueno, pues todo un proceso, y de ahí me involucré en el siglo XVIII, pero también quería hacer algo por estudiar las mujeres. Sin embargo, pues primero había que terminar una tesis y luego terminar otra, de tal manera que cuando entré al doctorado dije, pues ahora dejo los jesuitas en un compás de espera y ahora sí, voy a estudiar a las mujeres en el siglo XVIII en Zacatecas. ¿Qué sucedió con ellas? Y es así como llego al tema. Como llegamos a este punto que debemos reconocer sus grandes aportaciones. Pocas mujeres han estado interesadas por la historia de las mujeres. Entonces, sí me gustaría que lo destacáramos, doctora Emilia, y que nos ayudara a conocer cómo le hacen para ir de alguna manera con un tema innovador, pero también contra la corriente, porque poco se registró. Entonces, la historiadora tiene que hacer una búsqueda más intensiva, con mayor contexto. Pero cuéntenos mejor usted cómo es que pudo desarrollar esta investigación sobre las mujeres. Sí, efectivamente, cuando yo ingresé al doctorado y planteé que quería estudiar las mujeres en el Zacatecas del siglo XVIII, uno de mis maestros me dijo, ¿pero cómo? Si tú hiciste un trabajo tan brillante sobre la expulsión de los jesuitas y ahora vas a hablar sobre las mujeres. ¿Qué hay sobre las mujeres en el siglo XVIII? Nada, que lavaban, cocinaban, estaban en su casa. De no ser por Ana María de la Campa y Cos, ¿qué más vas a decir? Le dije, pues le voy a demostrar que hay muchas cosas que decir de las mujeres y que aún las mujeres de los sectores inferiores, ¿verdad? Trabajaban y aportaban e intentaban llevar a sus familias por un buen camino. Para entonces, en las búsquedas que yo hice en los archivos, siempre cuando estaba trabajando el tema de los jesuitas, siempre me fui encontrando con expedientes que tenían que ver con las mujeres y yo iba registrando todo eso. De tal manera que cuando decidí hacer el tema de las mujeres es porque yo ya tenía bastante información en el archivo histórico de aquí de Zacatecas y del archivo del AGN, el archivo histórico de la Nación, también ya tenía bastante información sobre las mujeres que habían escrito en relación con su vida cotidiana, cómo la vivían, cómo la veían, que algunas decían no podemos trabajar porque somos doncellas, sabían leer y escribir, pero no sabían qué más hacer, ¿verdad? Qué tareas mujeriles, pero describían su vida y bueno, sabían leer y escribir, y otras que realmente no sabían leer y escribir, pero que trataban que trabajaban para sacar adelante la familia. Entonces no es cierto que la mujer estuvo siempre en su casa, no, al contrario, siempre ha trabajado. ¿Dónde trabajaban? Pues como domésticas, pero también en los cajones de los mercados, vendiendo cosas, ¿verdad? Estaban ahí. Entonces, bueno, en la tesis de maestría hice un abanico de mujeres de los sectores privilegiados, de lo que hoy llamaríamos sectores medios y de los sectores inferiores, cómo vivían, de qué se mantenían, las curanderas, las parteras, todos los servicios que daban, la medicina natural, ellas la manejaban y la manejaban bien y eso era permitido. Entonces, es así como uno se va acercando a un tema que nadie había trabajado. Efectivamente, para aquel entonces nadie hacía trabajo sobre las mujeres, estamos hablando de 1999. Y de ahí luego decidí abrir una línea de investigación cuando ya me fui a trabajar al doctorado en 2001. Decidí abrir una línea de investigación para que otras mujeres se adscribieran. Y primero pues nada más tuve 5 alumnas. Y después fue esto creciendo. Luego organicé con el Instituto para las Mujeres Zacatecanas, en aquel entonces, un primer encuentro o coloquio sobre investigaciones de mujeres y género. Y de ahí, ¿verdad?, vino también todo esto acercando no solo a mujeres, sino también a hombres que estaban estudiando algún aspecto relacionado con las mujeres. Entonces de ahí viene muchos estudios y ahora con mucho gusto, en la mayor parte de las unidades académicas se están haciendo estudios sobre las mujeres. Sí. Entonces, desde la psicología, desde la medicina, de cualquier rama del saber. Sí, por supuesto. Me gustaría, antes de pasar a que nos hable un poco del libro que recientemente publicó, que nos platique, por favor, doctora, en ese estudio de documentos y textos que escribieron aquellas mujeres que usted pudo conocer, ¿usted percibió una visión diferente, de alguna manera una aportación que nos
permitiera conocer de ese sentir, ese otro lado, ese pensamiento de las mujeres en aquel momento? Pues creo que de lo que encontré en el siglo XVIII no. Las mujeres estaban preocupadas por subsistir y por salir adelante con su familia. Si eran solteras, pues en casarse, porque en aquel momento lo ideal y lo que marcaba el deber ser era contraer matrimonio. No casarse era como un estigma. Entonces, las mujeres esa era su preocupación. Creo que no había más allá. Ya avanzando hacia el siglo XIX, la guerra de independencia llevó a un retroceso. Si las mujeres participaron en la guerra de independencia y avanzaron, esto después de la guerra de independencia fue hacia atrás, igualmente con la educación. Y es hasta la segunda parte del siglo XIX cuando las mujeres vuelven a estar poco a poco en el ámbito de la vida pública, y esto lo van a lograr gracias a los periódicos y las revistas que a partir de 1859 en adelante se empiezan a publicar algunos escritos de mujeres y ellas empiezan a participar. Se crean las primeras revistas femeninas y entonces pues las mujeres ya están de lleno, pero estamos hablando ya de 1880, 1885, cuando las mujeres están ya con sus propias revistas en la Ciudad de México. Para 1890 en Puebla, en Querétaro, en Veracruz, en las ciudades grandes de México, las mujeres ya están publicando sus propias revistas. ¿De qué hablan? Pues hablan cuáles son sus preocupaciones. Por principio siempre cultivaron la poesía, porque la poesía era un género sentimental, amoroso, romántico, ¿verdad? Y que escribían en el ámbito privado, en su casa. Pero poco a poco se van animando a llevarlo a la vida pública. Así que las encontramos pues escribiendo sobre viajes. Las mujeres que ya viajaban hacían reseñas de viajes muy interesantes, pero también se daban a sí mismas apoyo con recetas sobre cocina, sobre, de nuevo, la medicina para la familia, que es lo saludable, que es lo bueno. Y entonces esos son los temas que las mujeres están trabajando. No están todavía preocupadas por sí mismas ni por tener tanto una presencia, sino son círculos, podemos decir, de sociabilidad y culturales, ¿por qué no? Pues ya con una nueva cultura, ya con sigue siendo la familia la preocupación, sigue siendo el hogar la preocupación, pero ellas ya están un poco más allá, están preocupadas porque otras mujeres aprendan a leer y escribir, porque otras mujeres que no tienen acceso a medios los tengan. Entonces, digo, se ha avanzado, se avanzó. Sí, en este periodo que usted estudia, ¿ve influencia del exterior, del extranjero? Yo creo que siempre hubo influencia del extranjero, porque, por ejemplo, cuando las mujeres empiezan a escribir, para entonces en España, Emilia Pardo Bazán publicaba ya sus revistas, y algunas mexicanas pues van a tomar esos ejemplos. También está el caso de Josefa de Amari Borbón, que desde el siglo XVIII fue una mujer que escribió un manual de cómo mejorar la salud en la familia, de cómo educar a los hijos y a las hijas, de qué es lo que se puede hacer con ellos. Y entonces algunas mujeres, siguiendo también esos modelos, lo van a hacer. Pero también para entonces han llegado las noticias sobre Olympia de Gouges, que estuvo en la Revolución Francesa y que tuvo un grupo y que encabezó un gran movimiento. Y sobre Mary Wollstonecraft, que en Inglaterra escribió un tratado sobre educación para las mujeres y que están pidiendo, tenemos derecho a la educación. Entonces todo eso había llegado a México y claro que son influencias para las mujeres, para las mexicanas. Sí, pues hay mucho de qué platicar, Moni, sobre la historia de las mujeres, estos datos interesantes que nos presenta la doctora Emilia. Dinos si quieres, te veo ahí como queriendo preguntar algo. Muy contenta de que esté aquí con nosotros, doctora, y sobre todo este tema que la ha distinguido, que es la investigación acerca de la mujer. Y usted, como propia mujer que es, ¿qué nos puede compartir acerca de este estudio
¿Qué ha descubierto? Hablaba ahorita acerca de las supersticiones que se le añaden a la mujer. ¿Cuáles serían, doctora? Bueno, pues desafortunadamente, ¿verdad? En el ámbito estaba siempre tratar a la mujer en los binarios, o es buena o es mala, o es virtuosa o es prostituta, o es muy generosa o es muy tacaña. Todo en blanco y en negro, nada de matices. Ajá. Y creo que pues no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, las mujeres, por ejemplo, dedicadas a la partería y atender los asuntos de salud, se vieron en muchas ocasiones graves problemas porque se les acusó de no solamente de ser curanderas, sino de ser hechiceras, brujas, ¿sí? Y que hacían males. Y por supuesto que sabemos que la medicina natural, como es buena para aliviar, también sí puede causar males. Claro. Y es cierto que algunas mujeres causaban males, ¿sí? Sí utilizaban las hierbas para hacer algún mal, o si alguien las contrataba, pues cómo no, también podían hacerlo. Entonces, a eso pues lo atribuimos realmente, ¿verdad? Y así como podían usarlo para el bien, también para el no bien. Y esa polaridad, pues obviamente nos habla de la exigencia impuesta a la mujer, que o tiene que ser esto o esto, pero no hay medios, ¿no? Sí, era un deber, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIX, los hombres escriben para las mujeres también en los periódicos y en las revistas, y escriben sobre un deber ser. ¿Cómo debe ser la mujer? La mujer es el ángel del hogar. Fines del siglo XIX y principios del XX, el modelo de mujer es el ángel del hogar. La mujer buena, virtuosa, linda, lista para atender a toda su familia, está para los otros, siempre para los otros. Ella como si no existiera, ¿verdad? Y este modelo se va a llevar hasta, pues, yo creo que todavía por 1920. Sí, pues definitivamente acaba de abrir un tema, doctora, que vamos a profundizar luego de una pequeña pausa. Vamos a compartir con nuestra audiencia nuestras redes sociales porque estamos interesados en que nos hagan llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos pueden seguir a través de la página Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a través de la página también del programa Mujeres Transformando a Zacatecas, o en nuestra línea directa que tenemos aquí o en Radio Zacatecas 924-0532 para que usted nos haga llegar sus mensajes y comentarios. Vamos a ir a nuestra pausa, pero rápidamente estamos de regreso con esta interesante charla de la mujer en la historia. Gracias por continuar con nosotras. Recuerden que este espacio de conversación con mujeres que transforman a Zacatecas es posible gracias a ustedes y su preferencia. Como siempre, queremos hacerles la invitación para que nos envíen sus comentarios y sus mensajes en redes sociales. Pueden visitar nuestra página en Facebook, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y Mujeres Transformando a Zacatecas. Nos ayuda mucho su retroalimentación y, por supuesto, el saberles parte de este espacio. Y si les parece bien, vamos a continuar con esta interesante conversación con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Emilia Reséndez, una mujer sensible y muy comprometida con la investigación. La doctora nos ayudará a conocer sobre su compromiso por aportar a la sociedad claridad sobre el conocimiento de valiosos acontecimientos y entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Moni, adelante. Bueno, un gusto nuevamente de tener con nosotros a la doctora que nos ha ilustrado acerca de muchísimos temas del devenir, como le llama a usted, al camino de la mujer. Y bueno, cerramos con una frase que llamó mucho la atención y que es ese de la mujer, el ángel del hogar. ¿Qué opina usted acerca de eso, doctora? Ya estamos hablando de un tema más personal, descubriendo a la mujer detrás de la historiadora. Bueno, pues este modelo de mujer yo creo que permeó durante muchísimo tiempo y era
educar a las mujeres para cumplir con todas sus obligaciones y sus deberes como madre esposa. Y digo que duró mucho porque mencioné al principio que yo estudié la normal básica en el Colegio Guadalupe Victoria en Aguascalientes, y yo aprendí muy bien ese modelo. O sea, aprendí que si te casabas, había que, el hogar tenía que estar perfectamente bien. Aprendí que lo primero era atender al esposo. Aprendí ese modelo, y estamos hablando de 1968, ¿sí? No sabía tampoco si me iba a casar o no, porque la verdad es que estaba muy enfrascada en los estudios y tenía metas de escribir, de hacer algo importante, y entonces terminando la licenciatura pues tenía pensado seguir estudiando, colocarme, no sé, en algún lado, no sabe uno por dónde te va a llevar la vida, y no, en mis proyectos todavía no estaba el matrimonio, pero sí decía que si alguna vez me casaba, iba a cumplir con todo eso que me habían enseñado en el colegio. Entonces es un modelo que se quedó fijo por muchísimo tiempo. Y yo pues considero que para mi tiempo no me casé tan pronto. Me casé a los 24 años y pues yo quería casarme hasta los 28, pero la presión familiar, o sea, como que, oye, como que ya te estás pasando, como que, ¿qué? Sí, ¿verdad? Bueno, y cuando me casé sí tenía en mente ser ese ángel del hogar, pero también tenía en mente que nunca iba a dejar de trabajar y que tenía metas que me había fijado personales y quería cumplirlas. Entonces, una de las cosas que hablamos mi esposo y yo antes de casarnos fue, nunca voy a dejar de trabajar y cuando pueda siempre voy a seguir estudiando. Y él aceptó, no tendría uno que decir por qué acepta, ¿verdad? Sino simplemente mi decisión es esta. Pero como un matrimonio es un acuerdo, había que hacer acuerdos, y entonces él aceptó que yo nunca iba a dejar de trabajar, como efectivamente sucedió. Nunca dejé de trabajar, y cuando pude volví a estudiar, y cuando me llegó la oportunidad de escribir, pues dije, ahora es cuando. Logro lo que quería. Escribir. No escribo literatura, pero escribo historias, y escribo desde la historia y me encanta. Qué bueno. Doctora, hablando de formación y educación, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fueron esos años formativos? ¿Cómo los vivió? ¿Qué quedó en usted? Háblenos un poquito de esa parte. Bueno, pues yo soy un resultado de vivir en muchos espacios. De muy niña viví con mis bisabuelos, porque no tuve abuelos maternos, pero sí bisabuelos, ya eran grandes. Me tocó vivir un poco de tiempo con ellos. Posteriormente regresé a la casa familiar, luego volví a Zacatecas porque mis papás vivían en el municipio de Enrique Estrada, mis bisabuelos vivían aquí en Zacatecas. Cuando mi mamá se casó se fue a vivir a Enrique Estrada y regresé a Zacatecas a cursar quinto año de primaria en la escuela Valentín Gómez Farías, porque una de mis primas iba a entrar a primero de primaria, Lucy, y entonces para que yo la acompañara. Vivía mi tía en la avenida Insurgentes y íbamos y veníamos, porque la escuela era en 2 turnos, en la mañana y en la tarde, y entonces íbamos y veníamos. Y después, a los 15 años, me fui a estudiar a Aguascalientes, al Colegio Guadalupe Victoria, porque la única tía paterna que tenía, muy querida, mi tía Monjita, mi tía Toña, estaba en la compañía de María, y de México la trasladaron a Aguascalientes. Entonces, ella me invitó a estudiar allá la normal, y yo fui con mucho gusto, y entonces conviví con ella 5 años, de los 5 a los 20. Entonces, mi infancia y mi adolescencia fue moverme mucho, estar con unas personas y estar con otras y estar con otras. Adaptarse. Y adaptarme a situaciones que en ocasiones me estresaban, que en ocasiones me generaban angustia, porque no siempre tenía la confianza de quién me resolverá los problemas, de cómo le hago con la tarea cuando era niña. Mi tía tiene sus niños, y al contrario, yo tenía que ayudar a hacer las tareas de mis primos. Y así que yo creo que esto me hizo ser una mujer que enfrentara retos, supiera resolverlos y salir adelante. Creo que fue muy formativo. En ocasiones fue como un poco solitario, porque no siempre, por ejemplo, cuando vivía con mis bisabuelitos, ya estaban grandes, y realmente
Pues yo iba con mi bisabuelita a tomar el sol, a peinarle el pelo, pero ya no conversaba. Así que es esto. Y luego viví con mi tía y estaba con mis primos, pero de alguna manera no era mi hogar, entonces no tenía toda la confianza. Y luego iba con mi mamá, y con mi mamá pues sí era como una amiga a la que le podía contar todas mis penas, pero de pronto no me lo solucionaba porque ya había pasado. Yo tenía que solucionar las cosas solas. Luego me fui a Aguascalientes y la tía Toña, realmente la tía Toña fue un amor, era una mujer muy noble y generosa, y en el colegio aprendí muchísimas cosas. Descubrí mis capacidades, descubrí todo lo que podía, mis potencialidades, que podía distribuir muy bien mi tiempo, y creo que esa fue una etapa muy formativa. Entonces soy un resultado de las tías y de la mamá. Qué maravilla poder ver en usted cómo es consciente de sus habilidades, de sus destrezas, de todo lo que pudo haber ganado en cada una de estas etapas, porque cierra el relato justamente con las habilidades que pudo obtener de ese momento de su historia, y sin embargo eso es algo que luego nos falta mucho a las mujeres por ser ese ángel del hogar, ¿verdad? Esas personas que solo estamos para dar, para reconocer a los demás, pero poco nos reconocemos a nosotros. ¿Cómo ha sido ese camino de reconocerse con tanta naturalidad, con tanta amabilidad y generosidad hacia usted misma? Porque creo que es algo de destacarse, que deberíamos hacerlo la mayoría de las mujeres, doctora. Pues creo que es un proceso largo, y que entre más años tenemos, llegamos mejor a la comprensión de este proceso. Cuando uno es joven y tiene hijas y trabaja y estudia, estamos envueltas en una vorágine de corre, cumple con todo, y que las hijas sean ordenadas y que también vayan creciendo, que crezcan como personas, pero además que desarrollen habilidades. Y luego uno tiende a llevarlas a los lugares en donde uno quiso estar y no. Por ejemplo, a mí siempre me hubiese gustado estudiar danza clásica, nunca tuve la oportunidad. Pues las llevé a danza clásica, estuvieron sus años en danza clásica en la Academia de Gina, tan conocida Gina, ¿verdad? Sí. Luego cada una dijo, yo quiero estudiar pintura, yo quiero hacer deporte, yo quiero estudiar el piano. Yo estudié el piano cuando estuve en el colegio y me encanta, y bueno, todavía toco algunas cosas. Entonces, pues uno a lo mejor en ese tiempo no se descubre porque está atareada con todas esas cosas. No hay tiempo. Cuando las hijas crecen y empieza a tener uno como más tiempo ya propio, entre el trabajo y todas las cuestiones familiares, pues uno empieza a reflexionar. Qué he hecho con mi vida, la he llevado como quería, he logrado mis metas, por dónde las tengo que enfocar, ¿verdad? Ahora que dispongo de algo de tiempo, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, cuando todo esto pasaba y yo me veía muy agobiada por todas estas tareas, pues añoraba tener más tiempo para leer lo que yo quisiera, para escribir, sobre todo porque escribía como en las noches de carrera, cumpliendo con los objetivos muy precisos. Cuando ya dispuse de todo este tiempo, pues empecé a escribir más tranquilamente. Pude irme al archivo todo el día si quería, pude irme a la Ciudad de México, pude irme al Archivo de Indias, España, y hacer una estancia y pasar allá 15 días sin estar preocupada, porque ellas ya estaban grandes, tenían su vida encaminada, ¿verdad? Y yo estaba logrando las metas y los objetivos que me había propuesto. Y todo esto le da a uno tiempo de reflexionar, de reencauzar y de decir, sí, quiero esto, quiero continuar y disfrutarlo a la vez. Ya no estar estresada porque hay que cumplir con todos esos estándares, sino tener tiempo para una. Claro. Sí. Y fíjese qué importante, doctora, porque muchas mujeres, me gustaría que sí pudiera compartirles a ellas, que no tienen todavía el tiempo para poder dedicarse a esos sueños, que quizás se embarazaron a una temprana edad, que se comprometieron quizás en la vida a otros caminos que las alejaron de sus verdaderos sueños, sus ideales, sus metas, como lo dice usted, doctora, que todavía después a lo mejor de que los hijos crecieron, que queda el nido vacío de ese ángel del hogar, ¿verdad? Que sería un buen momento de retomar esos sueños, doctora. ¿Qué podría compartirnos acerca de eso?
Pues yo creo que mucho depende de nosotras, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Yo me he encontrado con personas que dicen, pues a mí me hubiera gustado hacer esto, pero pues ya tengo 60 años, ya tengo 50, pues ya no lo hice. No, claro que lo puedes hacer. En cualquier momento podemos emprender algo nuevo y disfrutarlo. Y todo es cosa de proponérselo y de ser perseverantes. Yo creo que en la vida hay dos cosas muy importantes. Uno, tener siempre un objetivo, tener metas, tener un proyecto. Y segundo, tener perseverancia. Si no perseveramos, difícilmente vamos a lograr algo. Y también para perseverar se requiere autodisciplina, convencimiento y nunca sentir que tenemos una carga, sino que lo estamos haciendo con gusto, porque queremos llegar ahí, porque queremos disfrutar de ese momento, porque es bueno para nosotras. Entonces, eso yo creo que yo lo que aconsejo a las mujeres es, si tienen una meta y si no la tienen, hay que fijárnosla, porque no podemos pasarnos la vida con lo que nos llegue. Siempre hay que tener objetivos, hay que tener metas y hay que luchar para alcanzarlas. Así es. Eso es, y perseverar. Qué importante, ¿no, Rocío, todo esto? Sí, por supuesto. Y es que, ¿sabe qué, doctora? Pues ahorita que mencionaba que ya con el paso de los años pudo voltear atrás y un poquito entender qué es lo que le pasó, cómo pudo aprovechar para conocerse sus potenciales, lo que le gustó y pudo, tenía habilidades, pero muchas veces sí llega hasta cierta edad que uno empieza como a recapitular. ¿Por qué somos así? ¿No? ¿De dónde viene tal cosa? ¿Por qué ahora le digo a mi hija o a mi hijo tal cosa? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué los motivo? Y qué importante, porque llega el punto en que sí tenemos que poner atención cuando queremos reflexionar sobre qué hacemos, pero también de dónde venimos, para hacer un punto, un alto en el camino. Y qué bueno que nos diga esto, doctora, porque muchas de las veces no lo hacemos. Sentimos como la necesidad, pero la ignoramos y seguimos adelante. Lo que viene, sigo trabajando, sigo con proyectos, pero no me he parado a pensar hacia dónde quiero realmente ir. Efectivamente, es muy importante en nuestra vida ir haciendo como estas reflexiones periódicamente, porque a los 40 puede pensarse, ya estoy grande, y cuando uno llega a los 70, entonces sí es uno grande, pero hubo la oportunidad como de ver dónde estaba en los 40, dónde estaba en los 50, y cuando me sentí como más plena y como aprovechando todos los aprendizajes que tuve en la infancia, en la adolescencia, en la madurez y todo esto también que tuve con mis hijas cuando fueron creciendo. Es también muy difícil, yo creo que lo más difícil es cuando las hijas crecen, en mi caso nada más tengo hijas, no tengo hijos, 3 mujeres, verlas que ya son madres, que ya son adultas y pensar, siempre a lo mejor está eso en el fondo, qué tanto les apoyé o qué tanto no les apoyé para que ellas sean ahora quienes son. Pero también eso se tiene que conversar entre mujeres. Claro. Y decir, tú tienes tus propias metas, no comulgo tanto con tus ideales ni con lo que tú pretendes, pero te respeto y tú puedes lograr lo que tú quieres, pero va a depender de ti. Claro. De tu voluntad, de tu perseverancia, de lo que tú te hayas fijado. Entonces, también es complejo. Sí, lograr ese equilibrio, maestra, doctora, perdón, de poder vincular esa parte del deber ser, ¿verdad? Con lo que se quiere ser en realidad y sacar tiempo y sacar esfuerzo y sacar ganas todavía después de lo que se hace, como dice usted, todavía en la noche buscar un tiempo para poder hacerlo. Eso es algo bien importante porque algo que hemos platicado aquí con diferentes de nuestras invitadas es que a las mujeres nos agobia la culpa, que desatendí el hogar, desatendí a los hijos, que quizás tomo un poco más de tiempo para lo que yo quiero y logro buscar para mi propio crecimiento, tiempo del hogar, de la educación, de la atención a los hijos. ¿Qué nos puede decir de eso?
doctora? Eso tiene que ver con este deber ser que que introyectamos a través de la educación. Se generan todas estas culpas, efectivamente, porque dedicamos un tiempo para nosotras, para lo que nos gusta o para lo que queremos hacer. Yo creo que eso nos ocurre a todas las mujeres, pero si reflexionamos, lo importante es dejarlo ir, porque realmente si cumplimos con todo lo que nos correspondía o hasta donde nos correspondía y podíamos, tenemos derecho, somos personas y tenemos derecho a darnos un tiempo para nosotras. Si bien decidimos que queríamos casarnos, que queríamos tener una familia, la familia no somos nosotras. Nosotras somos personas y también tenemos derecho a tener tiempo para nosotras, para lograr nuestros objetivos, y debemos dejar ir la culpa, porque eso yo creo que no nos lleva a nada. No nos lleva a nada, genera frustración, y no se trata de eso, se trata de que disfrutemos nuestro papel de madres, de abuelas. Yo en mi caso, que soy ya abuela de 2 niñas y 2 jóvenes y 2 niños, y bueno, de esposa y de, pues hasta del hogar, ¿por qué no? Sí. También, porque tampoco las tareas del hogar deben ser así como abrumadoras, porque entonces todo eso nos acaba. O sea, tiene uno que conjugar muy bien su tiempo y distribuirlo, y claro, a veces sí decir, necesito un apoyo, porque si no, y creo que es muy importante el apoyo que brinda la pareja, claro, el esposo, ¿verdad? Eso es muy importante, la comunicación con el hombre que decidimos pasar la vida es importantísima, claro, y eso ayuda mucho. Nosotros hemos querido invitarla porque realmente es un honor para nuestro programa tenerla aquí con nosotros, y también sobre todo porque para nosotros es muy importante decirle que usted es una mujer que ha transformado a Zacatecas, que ha permitido visibilizar la historia de tantas mujeres, que aquí enfrente de todas las que nos estén viendo y escuchando en este día, a través de leer un libro y de descubrir su pasión por escribir, escribiendo un diario por quizás en un inicio, ¿a dónde ha llegado, doctora? Le queremos agradecer mucho el que haya venido. Quedan todavía muchos temas por hablar, pero seguras estamos de que volveremos a invitarla. Sí, claro que sí. Y es que muchas de las veces vemos ya los resultados, los frutos de todo ese esfuerzo, pero le agradecemos mucho que nos haya permitido conocer cómo se fueron construyendo cada uno de esos logros, libros, diplomados, su formación profesional, todo lo que ha logrado, y finalmente está dando resultados en conocimientos puntuales, en artículos publicados, en esa visión que puede proyectarnos a través de su trabajo de investigación como historiadora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que es muy interesante. Podemos aprovechar para comentarle a nuestra audiencia sobre el libro que recientemente publicó, doctora. Bueno, aquí está el libro se llama Memorias de papel. Las fuentes principales en las que me basé para hacer este trabajo son los periódicos que circularon en Zacatecas desde 1825 hasta 1930. Hasta 1930 porque hasta ahí es donde he podido profundizar. Y por supuesto dedico 2 capítulos de este libro a las mujeres y a su participación en la prensa a nivel nacional y por supuesto también a nivel local. La relación de las mujeres con las letras, que esto me apasiona, y creo que también les agradezco mucho la invitación. He estado muy contenta de estar aquí con ustedes, muy grato, y bueno, pues invito a todas las mujeres a que se hagan un propósito y traten de lograrlo, no importa la edad que se tenga. En cualquier edad podemos obtener logros, y muchísimas gracias. Sí, me gustaría que nos dijera dónde lo podemos encontrar. El libro está en la editorial de la universidad, que está en el siglo XXI. Ahí hay un departamento editorial y ahí es donde lo pueden encontrar. Yo creo que también va a estar en la librería universitaria, y en poco tiempo el libro va a estar en línea. En línea, para que lo puedan bajar sin ningún problema y acceder a él. Muchísimas gracias, de verdad un honor que esté con nosotros acompañándonos. Gracias. Y ahora las invitamos a conocer de la siguiente sección, Bienestar Integral, que nos presenta Liliana Padilla. Gracias por estar con nosotros, amiga y compañera Liliana. Bienestar Integral con Liliana Padilla.
Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar un martes más aquí en esta cápsula de bienestar integral. Soy Liliana Padilla, coach de vida y salud. Y hoy, mujer, bueno, pues hemos tenido un tema súper interesante como cada martes y una invitada espectacular, y yo creo que nos ha hecho reflexionar en muchos temas muy importantes sobre el papel que desempeñamos las mujeres a nivel social y sobre todo familiar, porque muchas veces creemos que pues ser una mujer, ser mamá ya nos va a separar de ser una profesionista, de desarrollarnos de manera integral como mujeres, como mamás, y sobre todo que no olvidemos que somos también seres humanos. ¿Y cuántas veces nos hemos dejado a un lado por otros? Creo que este es como un mal que aqueja a muchísimas mujeres, que siempre estamos preocupados por otras personas, por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestros familiares, nuestra familia, y siempre estamos relegando nuestros sueños, estamos relegando nuestra salud, nuestra prosperidad por estar atendiendo siempre a otras personas. Y como lo vimos ya en esta maravillosa entrevista, todo es un trabajo en equipo. Primero, tener un sueño, saber que tú eres merecedora de poder estudiar, de poder trabajar y de poder desarrollarte como una madre. Y que seas madre, que seas trabajadora, que estudies, que estés actualizándote, no está ahora sí que peleado con el ser mamá, con el ser esposa, con el ser mujer. Al contrario, es algo que nosotros como mujeres, que la verdad a veces siento que somos como unas haditas madrinas, tenemos la capacidad de amalgamar todas estas facetas que nos componen a nosotros. Y qué importante, como lo decía la doctora, que lo podamos platicar y lo podamos conversar con nuestra pareja. Pero si se fijan, lo más importante es que tengamos un sueño y sobre todo que luchemos y alcancemos ese sueño, pero siempre en una constante comunicación. Qué importante es esa comunicación con el grupo de personas con el que nos desarrollamos, con el que vivimos, nuestro grupo de compañeros, para que así podamos hacer un buen equipo y salir sobre todo adelante, porque el ser mamás no impide que podamos desarrollarnos como mujeres integrales. No quiere decir que ser mamá tengamos que hacer a un lado nuestros sueños y dejar de ser nosotras, porque debemos recordar que somos seres humanos, que a pesar de que somos mamás y que tenemos que cuidar a niños, a niñas, de que tenemos que atender una casa, que hay muchos labores, una familia también está compuesta por varios miembros, por eso es familia y por eso es importante que cada uno desarrolle su papel como debe de ser y que coopere. No, la mamá siempre es la que tiene que estar haciendo todo el tiempo. Y lo primero es, pues ahora sí que como que desaprender, deseducarnos de eso que nos dijeron de que la mujer tiene que hacer todo el trabajo en la casa. Y hoy quiero que reflexiones qué metas, qué sueños has dejado en el camino por miedo. ¿Qué te ha impedido y qué te ha quitado el miedo en tu vida? ¿Te has movido por el amor, te has movido por el corazón o has permitido que el miedo sea el que va tomando las riendas de tu vida? Hoy te invito a que sueltes el miedo, porque el miedo únicamente es una ilusión. Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a ser juzgadas y por ese miedo dejamos de ser nosotras mismas. Es importante que dejes ese miedo y te permitas ser tú. Así que hoy puedes comenzar un nuevo camino, hoy puedes trazarte una nueva meta, un nuevo sueño, eligiendo qué miedo vas a dejar. Y cuando yo dejo un miedo, comienzo a dar nuevos pasos, empiezo a proyectarme de una manera diferente. Así que hoy, ¿qué vas a hacer para cambiar ese destino? Porque si seguimos haciendo lo mismo cada día, nuestra vida siempre va a ser exactamente la misma. Hoy elige hacer algo diferente. Muchísimas gracias, soy Liliana Padilla y esta es la cápsula de bienestar integral. Nos vemos el próximo martes.
Hemos llegado al final de nuestro programa Mujeres Transformando a Zacatecas, Tu Historia Cuenta. Agradezco a todo el equipo técnico de producción, tanto en tele como en radio y en redes sociales, que han hecho posible este programa, pero sobre todo a ustedes, amigas y amigos, por su interés en nuestro contenido y por su apoyo para construir este espacio. Les invitamos para que sigan con nuestra programación en Canal 24.1, en Radio Zacatecas 97.9 de FM y en Facebook Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así que los esperamos el próximo martes a las 12 horas. Soy Rocío Ortiz, agradezco mucho a nombre de Selene Salas el favor de su atención. Arquitectas, Deportistas, Estudiantes, Maestras, amas de casa, doctoras, escritoras, empleadas, madres de familia, científicas, enfermeras, periodistas, empresarias. mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta.